Buenas chicos, hoy os traigo un tema de rabiosa actualidad. Hoy vamos a hablar sobre esta lucha de poder que hay entre dos bandos que hasta ahora nunca habían jugado en la misma liga, financieramente hablando, y sobre todo quiero hablar un poco más a fondo de estos mecanismos que hay detrás y qué es lo que han hecho que esto sea posible, porque ya he visto varios vídeos y he leído bastantes artículos en los que no se entra muy a fondo, así que me he puesto a investigar y aquí os lo traigo. ¿Qué está pasando? Pues si lo tuviésemos que resumir así en un titular cortito, porque me imagino que quien más quien menos algo habéis oído, porque está literalmente en todos lados, sería algo así como foreros furiosos apuestan contra Wall Street para salvar empresas en quiebra, ¿vale? Algo así. ¿De dónde viene todo esto? Pues resulta que en bolsa, por lo menos yo, siempre había pensado que la única manera de ganar dinero era aprovecharse cuando una acción sube, es decir, comprar una acción a un precio y al cabo del tiempo, cuando el precio de esa acción ha subido, venderla y quedarnos con la diferencia. Vale. Esto era lo que los inversores de andar por casa hacíamos cuando hemos querido meter un pie en lo que es la bolsa. Pero ¿qué pasa? Que los inversores y especuladores profesionales siempre han tenido una herramienta muy potente para aprovecharse cuando sucede el caso contrario, que es cuando la bolsa baja, cuando las acciones bajan. ¿Y en qué consiste esta herramienta? Que es lo que a mí no me quedaba claro. Pues consiste en pedir prestado, no comprar, pedir prestado acciones, un cierto número de acciones, venderlas a ese precio, esperar a que el precio baje y volver a comprarlas. Al volver a comprarlas ya se las puedes devolver a quien se las pediste prestado y toda esa diferencia de precio te la quedas. Es decir, si por ejemplo compraste acciones a $100 esperando que bajaran y las vendes a $100 y las vuelves a comprar a 50, pues esos $50 te los quedas, ¿vale? Hasta aquí todo bien. Claro, esto de pedir prestado a mí no me sonaba algo que fuese posible porque, claro, yo pensaba que cuando compraba una acción pues yo era su dueño y esa acción se quedaba ahí guardadita hasta que yo hiciera algo con ella. Pero esto no es así. De hecho, muchos brokers, estas plataformas que usamos para comprar y vender acciones y otros activos, ya en los términos y condiciones nos suelen informar, sí, eso es que nadie lee, nos suelen informar de que a menos que indiquemos lo contrario, nuestras acciones van a estar disponibles para ser prestadas. De hecho, hay un término que se llama free float o capital flotante, que es el porcentaje de acciones de una empresa respecto al total que están en circulación, es decir, que están disponibles para realizar este tipo de operaciones. Este tipo de operaciones no son gratis. Tradicionalmente estas herramientas no estaban disponibles para el público general, eran herramientas que solamente tenían a su alcance los profesionales. Pero con la aparición de nuevas plataformas como que se ha democratizado este acceso. Pero igualmente estas operaciones no son gratis, tienen unos costes. Para empezar, como estamos pidiendo un préstamo, en este caso de acciones, tenemos que pagar un interés. Un interés a lo largo de toda la duración del préstamo, es decir, hasta que no compremos y devolvamos a sus dueños esas acciones, vamos a tener que pagar un interés. Y no solo eso, sino que además vamos a tener que pagar comisiones al broker pues por sus servicios, por hacer posible todo este tipo de operaciones. Que además estas comisiones no son fijas, sino que en función de la demanda que tenga en ese momento esa acción, estas comisiones son dinámicas, van variando, lo cual puede llegar a ser un gasto muy importante para quien tenga abierta, digamos, una posición en corto, que es, como digo, lo que acabo de explicar. Hemos hablado de los costes de este tipo de operaciones, pero donde está el meollo es en el riesgo. Porque a diferencia de pues, una compra-venta de acciones normal, como decíamos, de la de inversor de andar por casa, lo que hacíamos era comprábamos una acción a un precio y esperábamos que subiera. Pero si no subía y esa acción llegaba a cero, lo máximo que podíamos perder era lo que habíamos invertido en ella. Sin embargo, con las posiciones en corto, nuestra pérdida puede ser potencialmente infinita. ¿Por qué? Porque tenemos una obligación de devolver esas acciones a sus dueños. Y tenemos que devolverlas al precio que sea. Pongamos el caso de Tesla. Imaginemos que queremos hacer una venta en corto de acciones de Tesla. Y pedimos prestadas acciones de Tesla a $800, ¿vale? Pensamos que van a bajar a 600, pero resulta que suben a 1000, ¿vale? En ese caso, si queremos cerrar nuestra posición en corto y devolver las acciones a sus dueños,
tenemos que comprar cada acción a 1000, es decir, estamos perdiendo $200 por acción. Además, tenemos que pagar unos intereses por haberlas pedido prestadas y además unas comisiones por realizar estas operaciones en el broker. Pero imaginaros que las acciones de Tesla, por lo que sea, inventan una nueva tecnología, resulta que Volkswagen se hunde y al ser competencia directa empuja el precio hacia arriba, por lo que sea, realmente el precio de Tesla sube a 2000. Pues estamos perdiendo $1200 por acción, más los intereses, más las comisiones. Esto básicamente es lo que les ha pasado a estas firmas de Wall Street, que son empresas que gestionan miles de millones de dólares en activos para clientes de alto poder adquisitivo, es decir, los ricos. Esto ha pasado porque, como decía al principio, los usuarios de un foro americano, que vendría a ser el foro coches americano, que se llama Reddit, de hecho es un subforo concreto, pero un subforo que, claro, estamos hablando de que tiene casi 3 millones de usuarios, es decir, no estamos hablando de unos pocos cientos de personas, estamos hablando de un grupo o de una comunidad muy grande. Pues se han organizado para inflar artificialmente el precio de empresas como GameStop, que es una cadena de tiendas de videojuegos, o como AMC, que es una cadena de cines, que en un principio parecía que se iban a ir a la quiebra y precisamente por eso estas firmas de inversión habían abierto grandes posiciones en corto para obtener un beneficio sobre ellas y también por el camino llevarse por delante estas empresas. Esto también es en parte una excusa, digamos, que usan para haber iniciado esta cruzada contra los fondos de capital riesgo. El hecho de que no solamente hagan este tipo de apuestas en contra de economías o en contra de empresas, sino que usan su influencia para al final conseguir su objetivo. ¿Cómo han hecho estos foreros para conseguir crearles pérdidas de miles de millones de dólares a estas firmas? Pues lo primero que han hecho, lo más sencillo, se han dedicado a comprar masivamente acciones, todas las acciones que han podido de GameStop y de AMC y de otras, porque hasta ahora, por lo que hemos podido ver, esto no ha terminado. ¿Qué más han hecho? Pues además de comprar masivamente, también han pedido a todos los inversores que ya tenían acciones de GameStop que las reclamen. Es decir, que si por lo que fuera habían firmado implícitamente al registrarse en esas plataformas que sus acciones estuvieran en circulación, que le dijeran expresamente al broker que las querían de vuelta. Esto es un riesgo que cuando se abren posiciones en corto hay que correr. Corres el riesgo de que el titular de esas acciones las reclame y tú tengas que comprarlas al precio que te toque en ese momento. Y por último se ha producido un efecto bola de nieve que es probablemente el más satisfactorio para, como digo, este foro. Y es que estas firmas de inversión, al ver que subía el precio, han intentado cerrar sus posiciones en corto y han creado todavía más demanda de compra de acciones, lo cual todavía tira más el precio hacia arriba. Al final ha sido un círculo vicioso que ha inflado el precio a niveles estratosféricos. Al principio estas firmas han aguantado porque gestionan activos por valor de miles de millones de dólares. Como digo, son las gestoras de los ricos, o por lo menos así nos lo quieren hacer ver. Por poner un ejemplo, una firma de capital riesgo que se llama Melvin Capital, solamente en lo que va de mes ya iba perdiendo un 30% del total del valor de los activos que gestiona. Es decir, había perdido más o menos 4.000 millones de dólares. Ha tenido incluso que recurrir a otras dos firmas hermanas, digamos, para que le inyectaran capital y poder seguir haciendo frente a los intereses, las comisiones y los costes de cubrir sus posiciones en corto. Que vamos a ver, GameStop empezó el año cotizando a $17. Hoy, a día 28, está cotizando a $347. Es imposible asumir esos costes. Pues nada, espero que os haya gustado esta historia. Vamos a ver cómo termina. Y os dejo una reflexión que a mí me da un poquito de miedo. ¿Vosotros creéis que esto sienta un precedente? ¿Creéis que a partir de ahora, cuando valoremos realizar una inversión, vamos a tener que tener en cuenta este tipo de movimientos a gran escala? Por ejemplo, ¿os imagináis a Foro Coches hundiendo el precio de Repsol? Pues nada, dejármelo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.